Aló, aló, ¿me escuchan? ¿Cómo se llama, profe? Déjame te muestro el tiro. Es acá. Guía problemas de transporte, casos transporte. Así está como el link. Y descargarla Ok, es lo que estamos viendo ahora. Está. Dice problemas de ok. transporte, así en general. Vamos a partir con el primero en realidad para ahí recordar un poco el tema, ¿cierto? Y de ahí vamos viendo las distintas partes. La clase pasada, ¿cierto? Habíamos alcanzado, vimos en realidad un modelo, un tipo de modelo, ¿cierto? Que tenía la característica de necesitar, en ese caso, un destino falso, ¿ya? ¿Por qué pasaba eso? Recuerden que los problemas de transporte, digamos, tienen una estructura como súper específica para efectos de que tengan soluciones factibles, ¿ya? Y esa estructura, ¿cierto? Pasa por, sobre todo, la condición primordial para que tengan, digamos, para que tenga solución, es que la suma de la oferta que existe en el sistema, ¿cierto? Sea igual a la suma de la demanda. Si yo tengo esos dos números iguales, la suma, obviamente individualmente puede pasar cualquier cosa, pero como suma, tienen que ser iguales y eso me asegura, digamos, que el problema tiene una solución factible, ¿ya? Eh, A veces, y es bastante natural, ¿cierto? Que en realidad yo no tenga exactamente esa cuadratura, que eventualmente o me sobre oferta o me sobre demanda, es bastante natural que así sea. Y en caso de que eso pase, ¿cierto? Yo puedo ajustar el modelo de alguna manera, ¿cierto? Para que pueda efectivamente, ¿cierto? O de igual, aplicar de todas maneras, ¿cierto? El modelo de transporte en particular, ¿cierto? Que tiene una estructura bien definida. Entonces hago estas modificaciones un poco para engañar, entre comillas, digamos, al método y obviamente que lo tome como modelo de transporte y lo solucione. Y ahí, ¿cierto? Nosotros en ese caso incorporamos un destino ficticio, ¿ya? Que el destino ficticio, su función era consumir en ese caso el exceso de oferta, ¿ya? Teníamos, ¿cierto? Era un problema de producción donde yo tenía más oferta o capacidad de producción de lo que efectivamente me pedía el sistema fabricar. Y entonces, para lógicamente compensar en el fondo ese exceso de oferta, yo tenía que crear, digamos, también una demanda pertinente, cosa que es cierto, de esa manera yo pudiera en el fondo aplicar el método con las dos cosas, ¿cierto? Igualadas, en la oferta con la demanda. Entonces, eso lo resolvimos, lo vimos primero en Excel, ¿cierto? El cómo ingresarlo. Y después, ¿cierto? Fuimos a ver la versión Lingo, que en realidad la versión Lingo, más que nada, el resultado, la función objetivo no iba a dar lo mismo, o sea, en ese sentido no había como nada especial en el fondo al momento de o sea, de resolverlo por Lingo a diferencia de Excel. Pero, ¿cierto? La idea era ver también las fórmulas, digamos, que en Excel yo puedo ocupar para facilitar el ingreso de problema, para escribirlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque en estos problemas, ¿cierto? Los que estamos viendo por ahora en realidad, ¿cierto? Son bastante pequeñitos en cuanto a cantidad de variables, aunque lógicamente en relación a los que vimos antes, ¿cierto? Que 20, 30 variables puede parecer de repente harto, pero en realidad aquí pueden haber problemas que tengan mucha más. Entonces, en esas situaciones, ¿cierto? Conviene en realidad tratar digamos, o tener un método auxiliar, una ayuda para escribir cierto problema, cosa que yo no tenga, digamos, o por lo menos tenga, digamos, menos posibilidades de equivocarme en el ingreso. O sea, ese es el tema, porque son tantas combinaciones, ¿cierto? Y los índices van variando y toda esa historia que aquí es muy fácil tener errores, digamos, de tipeo. Y lógicamente, digamos, el Excel evita una buena parte de esos errores de tipeo.
Ahora, ¿qué vamos a ver? Otro, digamos, problema que también es de transporte, ¿cierto? Se aplica al modelo de transporte, pero aquí, claro, hay algunas particularidades, ¿cierto? Que en realidad vamos a ir abordando. No es particularmente un tema, o sea, no es un problema complicado, es bastante pequeño, ¿no es cierto? Pero nos va a servir para reforzar también lo que hemos visto hasta ahora. Por eso en realidad me interesa ver este problema un poco como reforzamiento. Ahí, cierto, bueno, lo decía, este problema está en una guía que está, digamos, en el sitio, que lo pueden descargar. Eh, bueno, vamos a ver el primero, el que aparece aquí, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice? 3 plantas de energía eléctrica de 25, 40 y 30 millones de kilowatt hora abastecen electricidad a 3 ciudades. Las demandas máximas en las 3 ciudades se estiman en 30, 35 y 25 millones de kilowatt hora. El precio por millón de kilowatt hora en las 3 ciudades se da en la tabla siguiente, ¿cierto? Y aquí tengo la planta 1, 2, 3 en las filas y las ciudades 1, 2, 3 en las columnas. Y lógicamente hay las combinaciones, los pares planta-ciudad, ¿cierto? Implican cuánto me cuesta, ¿cierto? Suministrar el millón de kilowatt hora, ¿cierto? Si es que, por ejemplo, yo de la planta 1 envío a la ciudad 2, vale 700, ¿cierto? El millón de kilowatt hora de envío, probablemente $700, ¿ya? Esa es la situación, digamos, una parte de la situación, pero obviamente aquí hay más información. Durante el mes de agosto, la demanda se incrementa en un 20% en cada una de las 3 ciudades, ya con respecto a la información que está acá arriba, la cual puede satisfacerse adquiriendo electricidad de otra red, ya una cuarta red, ¿no es cierto? Las plantas que están acá, a un precio más elevado de 1000 por millón de kilowatt hora, ¿cierto? La red no está enlazada a la ciudad 3, esa nueva red, ¿ok? La compañía eléctrica desea determinar el plan más económico para la distribución y compra de energía adicional, ¿ya? De estos datos, ¿cierto? Bueno, hay como, ¿cierto? Algunas cosas, digamos que siempre yo tengo que reconocer. Cuando voy a ver un problema de transporte, hay ciertos datos que yo necesariamente necesito para poder partir el problema, porque, ¿cierto? La estructura, digamos, del problema me lo exige así. O sea, una cosa uno que necesito, ¿cierto? Los costos de todos los pares orígenes destinos, ¿cierto? Aquí un origen para mí es una planta que envía electricidad y un destino es la ciudad donde llega. Entonces son mis orígenes, mi destino, ¿cierto? Es la situación original. Son 3 orígenes y 3 destinos. Cuando agrego, ¿cierto? Esa cuarta planta de la que me hablan después, yo tengo, ¿cierto? Un cuarto origen y los mismos 3 destinos. Y de todos modos, ¿cierto? En todas esas combinaciones, yo tengo los costos entre los 3 orígenes, digamos, los originales, las plantas, ¿cierto? Y las 3 ciudades originales, son lo que está aquí en la tabla. Y esa nueva red, digamos, mi cuarto origen que en algún momento tendré, aquí, ¿cierto? Tiene un costo uniforme para todas las ciudades con las que conecta, la 1 y la 2, porque dice que la 3 no. Y eso es 1000, ¿cierto? Por millón de kilowatt hora. Tengo los otros datos que necesito tener necesariamente, son cuánto es mi oferta, ¿cierto? En este caso, 3 plantas de energía eléctrica dice cuánto tiene cada una, 25, 40 y 30 millones de kilowatt hora abastecen electricidad. O sea, eso es lo que cada una de estas 3 plantas tiene, ¿ya? Y por otro lado, dice, las demandas máximas entre ciudades se estiman en 30, 35, 25 millones de kilowatt hora. Esa, ¿cierto? Es demanda. Entonces, oferta son las cifras de acá arriba para estas 3 plantas y demanda son las cifras que están ahí para estas 3 plantas. Tengo la oferta de esa cuarta planta, de esa red adicional que yo conecto. ¿Tengo ese dato? Búsquelo por ahí. ¿Está o no? ¿Se puede identificar? ¿Lo ven? ¿Cuál fue la pregunta, profe? No la Que escuché.
que aquí, ¿cierto? Arriba yo tengo la oferta de las 3 plantas originales, la demanda de las 3 ciudades originales, pero después, ¿cierto? Me dicen que hay un incremento en la demanda y por lo tanto, ¿cierto? Tengo que conectarme a una red adicional. Además de las 3 plantas, necesito una cuarta fuente de electricidad. El tema es si esa dice en alguna parte cuánto me ofrece al sistema esa cuarta fuente. ¿Cuántos millones de kilowatts abastece? ¿Ven el dato por ahí? No, parece que no. Bueno, de hecho, el dato sí lo dan. Bueno, de esa red adicional, el único dato que me dan es el que cuesta 1.000 por millón de kilowatt hora. Pero no me dicen, ¿cierto? Particularmente cuánto es el límite que esa red me está ofreciendo. Y eso, ¿cierto? Para que mi modelo de transporte funcione, yo necesito asignarle ahí una cantidad, ¿cierto? De oferta, debo darle una oferta específica. El tema es cuánto, ¿cierto? Y ese cuánto, obviamente, en este caso se puede deducir del resto de la información, ¿ok? Y eso es lo que vamos a ver, qué valor podemos darle. Este tipo de problemas, en realidad, ¿cierto? Más adelante vamos a ver otros ejercicios donde pasan situaciones similares, ¿ok? Que hay datos que eventualmente no me dan, ¿ya? Pero que yo puedo de alguna manera deducir, o sea que hay, ¿cierto? Alguna clase de condición, ¿cierto? En el sistema que me limita efectivamente esos números que de repente no me parecen, no me dicen cuánto es. Porque puede, por ejemplo, aquí perfectamente esta red externa, ¿cierto? Que es más cara, ¿cierto? Puede que tenga una capacidad suficiente quizás para suministrar todo lo que estas ciudades me están pidiendo, ¿ok? Pero como es más cara y es un problema de minimización de costos, yo sé que lo que venga de esa red no va a ser obviamente todo lo que las ciudades están pidiendo. No puede ser todo, ¿cierto? Porque no convendría que fuera todo, ¿cierto? Sería más caro. Entonces, la lógica aquí es que necesariamente de la demanda se va a tratar de satisfacer todo lo que se pueda con lo que ya conozco de antes, que los precios son más bajos, y solo el complemento, lo que ya no pueda satisfacer a partir de estos precios originales, es lo que podría satisfacer esa red externa. Me estoy adelantando un poco para que tengan presente la idea, pero obviamente esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Primero, ¿cierto? Necesitamos construir en primer lugar nuestra tabla, ¿cierto? Nuestra tabla de parámetros. Y esa tabla de parámetros, recuerden que tiene los costos entre los pares orígenes y destino, las demandas y las ofertas, ¿ok? Eso es lo que yo necesito en primer lugar. De hecho, de aquí, de esta información, nosotros podemos resolver dos situaciones distintas. La original, sin el incremento de demanda que dice ahí, y lo vamos a hacer también, ¿cierto? Para ver qué nos resulta. Y después vamos a resolver la situación con el incremento, ¿cierto?, de la demanda, y también eso implica variaciones en el modelo, así que también lógicamente las vamos a abordar. A ver, de esto voy a copiar un poco esa tablita simplemente a Excel, ¿ya? No sé si necesariamente lo vamos a resolver en Excel ya, pero en Excel me interesa que definamos la tabla de parámetros, ¿cierto? La tengamos construida en Excel y después vamos a ver, ¿cierto? En particular, en qué software lo resolvemos. Ya. Entonces, tengo, ¿cierto? Bueno, ahí tengo parte de la información. En este caso son los costos, ¿cierto? Entre orígenes y destinos de la situación.
tengo entonces, vamos a ponerlo por el lado de acá, planta, 1, 2, 3, y arriba, ¿cierto? Va a ser 1, 2, 3 también, pero por la ciudad. Entonces, esto puedo unir, esto también. Puedo achicar un poco esto. Centramos, ok. Vamos aquí a darle un poco de formato nomás para que podamos trabajar podamos distinguir mejor las cosas. Hasta por ahí, ¿cierto? Estoy repitiendo simplemente la tabla que tengo acá al costado. Y podemos ingresar los costos. 600, 700, 400. 320, 300, 350. Y 500, 480 y 450. ¿Ya? Esos son, digamos, mis costos originales, tal como aparecen en la tabla. Esto es el precio por millón de kilowatt-hora, ¿cierto? Como se indica ahí. Pero, ¿cierto? Para que esto sea efectivamente una tabla de transporte, ¿cierto? Yo necesito adicionalmente tener la oferta, ¿cierto? Y la demanda. Y esa información, ¿cierto? Yo la tenía desde la situación original. Entonces, tengo oferta, que es cuánto cada una de estas plantas suministra al sistema. Y tengo, acá abajo vamos a poner la demanda, que es lo que cada una de estas ciudades me solicita. Esto lo vamos a poner también de otro color, ¿cierto? Como siempre, para poder distinguir en el fondo que estamos hablando de otra cosa. Ya. ¿Qué nos dice el enunciado con respecto a oferta y demanda? 3 plantas de energía eléctrica de 25, 40 y 30 millones de kilowatt-hora. Esa es la oferta de cada una de estas 3 plantas. 25, 40 y 30. Entonces, aquí es 25, 40 y 30. ¿Ya? Esa es mi oferta. Recuerden que eso se pone en la fila. Aquí yo tengo las plantas, son mis orígenes, ¿cierto? Lo que ofrecen al sistema algo, y por lo tanto, al final, a la derecha, yo pongo cuánto están ofreciendo, cada una, 25, 40 y 30. Y la otra información que necesito es cuánto demandan las ciudades. Y en este caso demandan 30, 35 y 25. ¿Ya? Y eso va acá abajo. 30, me olvidó el otro número. 30, 35 y 25. 30, 35 y 25. Eso es lo que cada una de ellas demanda. Esto es, vamos a escribirlo aquí, la situación original. ¿Ya? No es la situación de ampliación, ¿cierto? Que me hablan de que cuando ya esta demanda crece. Por el momento, ¿cierto? Como les decía, vamos a resolver primero esta situación base. Después vamos a ir a ver, ¿cierto? ¿Qué pasa con la otra? ¿Qué cosa es lo que yo debería chequear ahora? Antes, ¿cierto? De hacer cualquier cosa. Este es un modelo de transporte. Así que para mí es obligatorio, ¿cierto? Que deba chequear que los orígenes con los destinos, ¿cierto? Están cuadrados. ¿En qué sentido? En que, ¿cierto? La oferta sea igual a la demanda. La suma de la oferta sea igual a la demanda. Entonces tengo que hacer un chequeo, ¿cierto? De cuánto suma esto versus cuánto suma esto. O bien lo que es lo mismo, y como los habíamos hecho ahí por ahí en una tablita, podemos crear ahí una celda que nos sirva de acusete en el fondo, ¿cierto? Haciendo ¿qué cosa? La suma de las ofertas menos la suma de las demandas. ¿Qué hace eso? Que si el resultado de esto no es 0, es que la oferta y la demanda no están cuadradas y por lo tanto debo recurrir al truco, ¿cierto? Ese que vimos en la clase pasada, ¿cierto? De tener un origen o un destino falso dependiendo, ¿cierto? Para dónde me sobra. Así que, ¿qué nos da? 5. Ok. ¿Qué significa que nos dé 5? Que en este caso, ¿cierto? Hay más oferta. Fíjense. Si vamos aquí, tenemos 95.
las centrales, estas 3 plantas, están suministrando 95 millones de kilowatt hora y la demanda, por su parte, solamente requiere 90. Entonces, para que esto se comporte efectivamente como un modelo de transporte, necesito, ¿cierto?, agregar un destino ficticio aquí, una cuarta ciudad, que obviamente, vamos aquí a colorearla de otra manera, una cuarta ciudad y que es falsa en el fondo y que tiene exactamente de consumo esos 5. ¿Por qué? Porque de esa manera ahora, efectivamente, la oferta es igual a la demanda. La suma de todas las ofertas es igual a la suma de las demandas. Y ahí, ¿cierto? Sí tengo cuadrado mi tabla. Siempre, ¿cierto? Primer paso es este, verificar que los orígenes y los destinos están efectivamente cuadrados. Si no lo están, bueno, hay que cuadrarlos. Y como hay que cuadrarlos, eso ya, bueno, depende de cada situación. Hay que ir viendo particularmente cómo se construye. A veces hay que hacer algunos pasos antes, extra, digamos, algunos otros ajustes y modelamiento antes de llegar al tema de ajuste, de hacer el ajuste entre origen y demanda. Siempre ahí vamos, bueno, de a poco vamos a ir complejizando ejemplos y nos vamos a ir pillando esas otras situaciones, ¿ok? Ahora, también vimos en uno de los ejemplos anteriores, ¿cierto? ¿Qué hacíamos en estos casos, ¿cierto? Con los costos. No sé si alguno de ustedes se recuerda. No teníamos, ¿cierto? En el ejemplo de las turbinas, tuvimos una situación parecida. También tuvimos que inventar un destino falso, que en ese caso era un quinto mes, y tuvimos obviamente que también asignarle costos a ese quinto mes. En este caso, ¿cierto? Es básicamente la misma situación. ¿Qué costos yo debería incorporar aquí? ¿Y por qué? ¿Alguien lo recuerda? ¿Sí, no? Es como lo que uno normalmente hace cuando tiene que, en este caso, absorber una oferta excesiva. ¿Recuerdan qué costo va ahí o qué les parece lógico que debería considerar ahí? ¿No? Recuerden que en este caso, ¿cierto? Esta ciudad, esta cuarta ciudad, en la realidad no existe, ¿cierto? Yo solamente la estoy poniendo aquí en el, digamos, en la tabla para que absorba estos 5 millones de kilowatts que el sistema tiene, que el sistema ofrece, pero en la práctica, ¿cierto? Nadie los necesita y por lo tanto, ¿cierto? Yo solamente los tengo que absorber. En alguna parte se tienen que gastar, pero no es obviamente, no es en la realidad. En la realidad yo jamás voy a consumir esos, digamos, esos 5 millones de kilowatts que están ahí, pero, ¿cierto? Si no hago el reconocimiento, no me funciona. Ya. Esos casos, como la única función de esta ciudad es absorber esos 5 millones de kilowatts extra, el costo debe ser necesariamente cero. ¿Por qué? Porque no me pueden influir en la decisión, ¿ya? Aquí hay 90 millones de kilowatt hora que efectivamente, en la realidad, se tenían que, digamos, se tienen que asignar. Efectivamente, estos se tienen que repartir. Y la solución, la optimización va ahí, va en estos 90 millones de kilowatt hora. Estos otros 5 no pueden influir de ninguna manera. Y, ¿cierto? Esos otros 5 en el fondo necesitan tener costo cero para que no me afecten el resultado. Entonces yo, independiente de dónde localice aquí después, ¿cierto? El uso de estos 5 millones de kilowatt hora, no me van a influir en la solución, ¿cierto? Porque no tiene costo en el fondo. Donde sea que los ocupe no tiene costo, porque en la realidad jamás los voy a comprar, jamás los voy a ocupar en las ciudades. Entonces, por eso
no me influye en la decisión y la optimización en la realidad se hace en esta otra parte. Y de esta manera, ¿cierto? Yo en el fondo cumplo con las condiciones del modelo de transporte, que es tener cuadrado, oferta y demanda, ¿cierto? Pero, ¿cierto? Aquí en este caso con una pequeña demanda que no existe y que no me va a influir en la solución. Este problema, ya, tal cual, como estamos ahí, ya tenemos la tabla, ¿cierto?, de los parámetros de transporte. Esto lo podemos solucionar, ¿cierto? Y esto tiene una solución. El resto del enunciado, si lo vemos, es donde viene, ¿cierto?, el tema del incremento del 20% en las 3 ciudades, obviamente adquiriendo electricidad extra y qué sé yo. Esa parte la vamos a ver a continuación, pero primero vamos a resolver este problema, ¿ya? El original, simplemente para saber un poco como referencia de qué estamos hablando. No sé si prefieren que lo resolvamos en Excel o en Lingo. Yo preferiría el Lingo para que repasemos un poco el tema de cómo escribir las ecuaciones, ¿ya? No sé si alguien quiere opinar. Excel o Lingo, ¿qué prefieren? ¿Alguna opinión? ¿No? ¿No tienen opinión? Bueno, entonces veamos, como digo, la versión en Lingo para repasar también el cómo construir las ecuaciones con estas pillerías en el fondo de usar la Excel para escribir, digamos, las ecuaciones que después voy a ingresar digamos, al modelo. Primero, ¿qué necesitamos, cierto? Vamos acá, ¿está abierto el link o no? Vamos aquí, bueno, primero, esto es minimizar costos, ¿cierto? Vamos a escribir el min es igual primero para poder cambiar el tamaño de la fuente. Ahí, ya, ahí, ¿cierto? Minimizar igual. Necesitamos ahora, ¿cierto? Escribir nuestra función objetivo. ¿Qué cosa es nuestra función objetivo, cierto? Es básicamente todos estos coeficientes que son nuestros costos, ¿cierto? Aquí son los costos de cada par origen-destino y cada uno de ellos multiplicado, ¿cierto? Por la respectiva variable. Las variables son, ¿cierto? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, como igual que una matriz, ¿cierto? Son como los índices de las posiciones. Pero claro, son x1, 1, x1, 2, x1, 3. En este caso, ¿cierto? Son 3 por 4, 12 variables. Recuerden que son todas las combinaciones posibles. 3 por 4, en este caso 12. Primer índice, esto también todas las variables son x y j, ¿cierto? Son con dos índices. El primer índice son estas tres plantas, ¿cierto? Eso va a decirme cuál es mi origen. Y las otras 4 son los destinos, ¿cierto? Que me va a decir, ¿cierto? El segundo índice va a variar de 1 a 4. Entonces, todas esas combinaciones yo las puedo escribir rápidamente, ¿cierto? A través de fórmulas. Y lo vamos a hacer, a ver, primero lo podemos escribir aquí, ¿cierto? Solamente las variables. Después les tenemos que agregar otras cosas, pero para que recordemos, ¿cierto? De esta manera, ¿cierto? Veamos esa fórmula. X, entre comillas, entre dobles comillas, ¿cierto? Con unidas a C4, que es donde está el índice de la primera planta, y D3, que es el primer índice de la primera ciudad, esa fórmula me da X11. Recuerden que vimos la clase pasada cómo concatenar texto, así se llama esto. Yo lo que estoy haciendo es unir simplemente en una cadena de texto más grande, digamos campos individuales, pero ese X11 es texto, es simplemente texto, ¿cierto? Que yo puedo copiar, después pegar y toda la historia, y eso es lo que vamos a hacer. La fórmula aquí, para que la vean de nuevo, ¿cierto? Es
puedo yo, en general, digamos, lo que me va uniendo los textos es este símbolo, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa puedo yo unir? Celdas, como en el caso SEC3, SEC2 de 3, yo puedo ponerle celdas para que las una, y también tipear directamente texto en la celda, como en este caso. Y el texto, cuando yo lo tipeo directamente, ¿cierto? En la fórmula, tiene que ir entre dobles comillas, como en este caso, ese X, ¿ya? Si esto, por ejemplo, bueno, necesitamos fijar la columna del caso de las plantas para que cuando corramos la fórmula no se nos vaya a cambiar, y la fila del caso de las ciudades, también para lo mismo. Si esto, por ejemplo, lo extendemos para acá y hacia abajo, fíjense. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Son todas las combinaciones hacia acá. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. Lo mismo, pero para la segunda planta. 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, que es lo que tengo acá. ¿Cierto? Son esas combinaciones. Aquí me están, digamos, aquí yo puedo ver las 12 variables que participan, digamos, en este problema. Yo quiero escribir yo quiero escribir la función objetivo. En realidad eso es lo que estoy tratando de hacer, pero, ¿cierto? Voy a ir de a poco para que nos recordemos el cómo usar estas fórmulas. Para que esto se transforme en la ecuación, ¿cierto? De la función objetivo, yo necesito primero agregarle el costo a cada una, que obviamente los costos corresponden. Aquí tengo las 12 variables en esas posiciones y corresponden con los costos de acá. O sea, 600 es el costo de X11, 700 es el costo de X12, 400 es el de 13 y así sucesivamente. Entonces aquí se lo tengo que agregar antes. Pero como hay que multiplicar, recuerda que estamos ingresando para Lingo, debe ser 600 por X11 más, ¿cierto? Porque tengo que escribir la fórmula completa. Entonces aquí esta misma fórmula nos sirve. ¿Y qué cosa tengo que agregarle? El 600 primero, que es el valor que va a estar en esa celda. Le agrego en donde está el X, yo le tengo que poner el por antes, porque así me va a escribir 600 por X, 1, 1 en este caso, porque está C4 y D3. Y al terminar, vuelvo a escribir, a agregar en este caso un más. ¿Qué me hace toda esa fórmula? De ahí obviamente la voy a volver a poner. Me escribe 600 por X11 más, que es lo que debería escribir. Mi primer término de la ecuación en Lingo, ¿cierto? Debería ser ese. Fíjense cómo se construyó. De 4 es el 600. Más, eso lo uní, por X, y eso le uno inmediatamente C4 de 3, que es 1, 1, aquí y ahí me queda X1, 1, y después de eso, un más, ¿ya? Por eso es concatenar texto. Aquí simplemente les va a poner en secuencia todo lo que ustedes aquí le digan. Y no ponen espacios entre medio. Ojo con eso. Si ustedes quieren un espacio, el espacio también lo tienen que incorporar aquí. Por ejemplo, si yo hiciera esto, espacio más, me aparece con el espacio antes del más. No es necesario, porque el Lingo no tiene problema con eso. Pero si, por ejemplo, quieren juntar nombres o cosas por el estilo o palabras y quieren que quede un espacio entre medio, eso también hay que indicarlo entre doble comillas. Ya. Y tengo eso. Si esta fórmula la arrastro, fíjense, tengo 600 por X11 más 700 por X12 más 400 por X13 más 0 por X14. Perfecto, eso no va a ser ningún problema. Podría no haberlo escrito, pero en realidad me va a hacer exactamente lo mismo. Más 320 por X21 más 300 por X22 y así. ¿Se ven? Está toda la suma hecha en 3 filas, pero está la suma hecha, ¿cierto?, de lo que es la función objetivo. ¿Qué es lo único que debo corregir? Que acá al final, este 0 por 3, 4, que es la última, ¿cierto? Mi último término de la función objetivo, en vez de un más, eso debe tener un punto y coma, porque estamos hablando, ¿cierto?, de Lingo, que de esa manera reconoce que termina una ecuación. Esto
directamente, tal cual como está. Lo selecciono, obviamente selecciono toda la zona donde escribí, lo copio, Profe, dime, ¿y el por dónde se lo pone? está junto con la X. Ya, fíjate. Es por X. El texto, entre las comillas, es por X completo. Ay, 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 ya lo vi. Gracias. Y ahí queda. Eso lo copio completo y voy a Lingo. Y acá ya escribí minimizar es igual y, ¿cierto? Voy a en Edits, pegado especial. Y dentro de pegado especial, ¿cierto? Tengo texto sin formato. ¿Ya? Tiene que ser texto sin formato. ¿Por qué? Porque eventualmente podría, digamos, las otras formas incluir algo, alguna clase de carácter oculto, alguna cosa que el Lingo no lo interprete bien y puede fallar y va a decir aquí hay un problema, cualquier cosa, cuando en realidad no hay, pero es por un problema, digamos, de traspaso de la información de un formato a otro. Por eso mejor hacerlo texto sin formato para que copies literalmente lo que yo escribí. No, copia así. No es problema que quede de esta manera, porque recuerden que Lingo, para Lingo, una ecuación no termina hasta que no encuentre el punto y coma. Así que esto lo va a leer continuo. Después de este más, se va a ir a la línea siguiente. Después de este más, se va a ir a la línea siguiente. Y ahí, cuando encuentre el punto y coma, ahí terminó su función objetivo. Y que esto sí, lo pueden escribir de muchas maneras y no es problema, digamos, el formato en particular. Lo que sí, obviamente, es importante que este S+, porque si ustedes, por ejemplo, se olvidan de casualidad incluir el S+ aquí y se saltan a la línea siguiente, les va a marcar un error de inmediato, porque le está faltando el sumando, o sea, no sabe qué operación hacer. Así que no, S+ tiene que ir necesariamente. Y con eso ya tenemos la función objetivo ingresada. De ahí volvamos acá. ¿Dudas antes de seguir? ¿Alguna cosa que quieren que repita? Cualquier cosa. ¿No? Ok. Entonces, ahora, ¿cierto? Necesitamos escribir nuestras restricciones. Pero aquí vamos a ver otra pillería, que es una cuestión de estructura, que también, ¿cierto? Para no tener quizás que recordar tanto, les vi obviamente la definición teórica, les mostré las sumatorias y todo eso. En realidad aquí hay una forma mucho más simple de poder recordar en el fondo el cómo escribir las ecuaciones, ¿ya? Y es que en el fondo las ecuaciones están ya presentes en esta tabla si ustedes leen a través de las filas o de las columnas. Por ejemplo, ¿cierto? Acuérdense que esto tiene dos grupos de restricciones, por la oferta y por la demanda. Aquí vamos a tener 3 restricciones de oferta por las plantas y 4 restricciones de las demandas por las columnas. Esos son, ¿cierto? Nuestras 3 más 4, nuestras 7, ¿cierto? Restricciones. Y cada una de ellas en realidad es literalmente leer esto a través de filas o columnas. Por ejemplo, las 3 primeras, ¿cierto? Nuestras 3 primeras restricciones lo que buscan es que lo que es ofrecido por un origen, en este caso una planta, es consumido, ¿cierto? Necesariamente por el sistema. Entonces, va a ser, por ejemplo, en el caso de la primera planta, debe ser que x1, 1 más 1, 2 más 1, 3 más 1, 4, debe ser 25. La segunda restricción es que x2, 1 más x2, 2 más x2, 3 más x2, 4 va a ser igual a 40. Y así también para la tercera. Entonces, las 3 primeras restricciones es literalmente leer qué variables participan en esta fila y son iguales a esto. La segunda, las variables de esta fila con esto. La tercera, las variables de esta fila con esto. Y para los destinos es lo mismo, pero leído por columna. La primera restricción de destino, ¿cierto? Que en común debe tener que el segundo índice sea ese primer destino,
son las que están acá. 1, 1, x1, 1, más x2, 1, más x3, 1, es igual 30. La segunda restricción es x1, 2, más x2, 2, más x3, 2, es igual 35. Entonces, leen hacia abajo o leen hacia el lado y tienen las restricciones que necesitan. Y ahí lo pueden hacer más mecánicamente aún, ¿cierto? En el fondo, la tabla ya tiene leído por columna o por fila las restricciones que ustedes necesitan. Y obviamente de eso nos vamos a aprovechar ahora para efectos de describir las ecuaciones. Aquí, lógicamente necesitamos una parte de lo que está acá arriba. Podemos copiar toda esa ecuación. Voy a pegar aquí. Pero obviamente de esta ecuación yo no necesito el por ni necesito el 600. Necesito solamente esto. ¿Cierto? Lo extiendo. Fíjense. Me queda x1,1 más x1,2 más x1,3 más x1,4. Y acá al final le cambio el igual. Y le agrego 25, que es la oferta de esa planta, con un punto y coma. Y esto, eso lo tengo que repetir en las otras. Y tengo de inmediato las tres ecuaciones que son de la oferta. Las tres primeras ecuaciones de de las restricciones, de las total de 7 restricciones, las tres primeras, yo son estas. Fíjense, es conservar el primer índice y variar por el segundo. Eso es lo que se hacía. Y aquí ya las tengo. Entonces simplemente copiar y llevarlas acá. ¿Quieres? Ahí sí. Pegada especial, texto sin formato, ahí está. Las tres primeras ecuaciones son esas. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Dudas? Recuerden, es simplemente. Profe, ¿puedo repetir cómo hizo eso? Ya, inmediato. Acá, ¿cierto? Lo que les decía antes, ¿cierto? Las ecuaciones, o sea, mis restricciones, son básicamente leer las variables, o sea, la suma de variables a través de las filas o de las columnas, las combinaciones. O sea, obviamente en las restricciones los costos no tienen nada que ver, pero sí, si yo voy viendo qué variables tengo por fila, por columna aquí, ¿cierto? En el fondo, es lo mismo que ver las restricciones. Las tres primeras restricciones, recuerden que reparten lo que un determinado origen ofrece al sistema. En este caso, mis orígenes son 3 y ofrecen 25, 40 y 30. ¿Qué variables participan en cada uno de ellos? En el caso del primero, son todas las variables que son x1 algo. O sea, x1 con todas las demás combinaciones, todos los segundos índices posibles. La segunda restricción de la segunda planta en este caso es la sumatoria de todas las variables que son x2 algo, pasando por todos los destinos posibles. Y eso debe ser igual a 40. Y también para la tercera planta, ¿cierto? Son la sumatoria de todas las x3 algo, y eso tiene que ser igual a 30. Entonces, tomé la fórmula de arriba, en realidad por ahorrarme un poco de tiempo, pero aquí abajo, fíjense, lo que estoy haciendo es lo que había hecho primero. Es unir el X más el índice de la planta más el índice de la columna y con un signo más. Lo extiendo hacia el lado y como va corriéndose la fórmula, me aparece x11, 12, 13, 14, que son todas las variables que tienen en común el primer índice 1. Y por lo tanto, la sumatoria de esas variables es la que debe ser igual a 25, que es la oferta de la primera planta. Extiendo la fórmula para abajo y obviamente voy a tener lo mismo para la segunda planta, la sumatoria de todas las variables que son de segunda planta a las demás, y de tercera planta, desde la tercera planta a todas las ciudades.
Y eso, claro, es igual a la oferta que cada una de ellas hace. ¿Qué es lo que tengo que modificar desde esta primera ecuación, o sea, esta primera fórmula? Que acá la última, donde llego al x1, 4, ¿cierto? 1, 2, 4 y x3, 4, el más que aparece, ¿cierto? Aquí tengo que reemplazarlo por un es igual, porque tendría que ser, entonces, la sumatoria de todo esto igual a 25. Y ese 25 lo leo de aquí, de la oferta, pero, como ven acá, a ver, aquí le agrego el punto y coma, ¿de acuerdo? Para que Lingo reconozca que ahí está terminando la ecuación. Y eso obviamente lo extiendo hacia abajo y así tengo escritas las tres primeras restricciones. ¿Sí? Sí, profe. Ya. Ahora, ya las copiamos acá, ¿cierto? Están ahí. Ahora vamos a hacer otro truco. Vamos a copiar esto. Poner ahí de nuevo. Lo voy a extender hacia el lado. Ya, lo mismo que habíamos hecho, lo mismo hacia abajo. ¿Qué es lo que nos queda? Son, ¿cierto?, las restricciones que tienen que ver con los destinos, ¿ya? En ese sentido, recuerden que las restricciones de destino, lo que dicen, o sea, o la sumatoria que yo veo es la sumatoria de todas las variables que comparten un destino específico. O sea, por ejemplo, el destino 1 sería, ¿cierto?, la x11 más la x21, el segundo índice es el mismo, más la x31. O sea, paso por todos los orígenes, pero conservo, ¿cierto?, el destino. Y eso está también aquí en la tabla, está implícitamente, ¿cierto? Si ustedes van a ver, a través de las columnas, ¿cierto? Es mantener el primer índice variable, o sea, en realidad no mantener, sino variar el primer índice y mantener el segundo. Y aquí, lo que acaba de hacer acá, ¿cierto? Fue lo mismo que había hecho acá arriba, pero obviamente con el más al final. Y si leen hacia abajo, tienen lo que quieren. 1, 1, 2, 1, 3, 1. 1, 2, 2, 2, 3, 2. 1, 3, 2, 3, 3, 3. 1, 4, 2, 4, 3, 4. La restricción está escrita, pero hacia abajo, como columna. ¿Ya? No problema, eso lo vamos a arreglar. De hecho, se puede, lo vamos a traspasar en el fondo a fila. ¿Qué necesito modificar aquí? Que después, ¿cierto? Del 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, que es el último elemento, ¿cierto? De cada una de estas restricciones, aquí es donde yo necesito cambiar el es igual. Ahí, ¿cierto? Y esto es igual a lo que me dice acá mi demanda. En el caso primero es 30. Y eso, ¿cierto? Lo tengo que unir al punto y coma para que el Lingo lo termine. Lo hago para acá. Ya. Si leo verticalmente, ¿cierto? Tengo la ecuación que necesito. Si yo copio esto, el Lingo directamente, por supuesto, va a estar malo. Porque el Lingo, ¿cierto? Me va a reconocer a través de las filas. Ya me va a leer esto. Entonces, obviamente, eso no tiene ningún sentido para Lingo. Lo que necesito es que cada columna, ¿cierto? La pueda leer como fila. Y aquí de nuevo Excel nos ayuda. Vamos a copiar esto. Vamos a ir un poquito para acá. Aquí. Vamos a poner hacer aquí para que no... Vamos a ir a pegar, pegado especial de Excel, transponer valores. ¿Ya? Para que no me copie ni la fórmula y lo que aquí es una columna pasa a ser una fila. Eso es lo que hace transponer. Fíjense. Fíjense que tenemos. X11, 21, 31 es igual 30, que es esta columna. 1, 2, 2, 2, 3, 2, 35, esa columna. 1, 3, 2, 3, 3, 3, 25, esa columna. 1, 4, 2, 4, 3, 4, 5, esta columna. Entonces, lo que aquí era una columna, que era la restricción que yo quería, acá pasa a estar como una fila, y esto sí lo puedo copiar e ir a pegar a Lingo. Aquí, ¿cierto?
Vamos a edit, pegado especial, texto sin formato y estamos. Ya. Y ahora sí que esto, si no tiene un error de tipeo, se puede resolver. ¿Dudas antes de resolverlo? Algo que quieran repasar. ¿Alguna duda de cómo se hace una fórmula, cómo se arrastra? No sé si habían traspuesto texto antes. ¿No? Ok, si no hay dudas. Ya. Vamos a ver qué resultado nos da. Corremos esto. 34.600, dice Global Ops, estoy en el resultado. Y vamos a hacer crecer esto para leer el resultado. Ya. Que aquí, ¿cierto? En fondo, en esta parte tenemos el resultado de nuestro problema. Nos dice, ¿cierto? Que desde la primera planta lo que hace es enviar 25 millones de kilowatt hora a la ciudad 3. La planta 2 envía 5 millones de kilowatt hora a la ciudad 1 y 35 a la 2. Y la planta 3, ¿cierto? Envía 25 millones de kilowatt hora a la ciudad 1. ¿Dónde participa, digamos, nuestro destino falso? Acá. La planta 3 es la que no va a ocupar su total potencial y va a dejar, ¿cierto?, estos 5 libres. ¿De acuerdo? Entonces, esto, digamos, acá tenemos un poco la distribución de nuestra solución, que obviamente esto lo podemos llevar después a una tabla para ver que efectivamente nos cuadre, pero en general, ¿cierto? Aquí se puede leer la primera asignación que existe. ¿Ya? A ver, voy a ir acá. Voy a cambiar esta tablita para acá. Voy a borrar esto. Y esto también. Vamos a copiar la solución en realidad aquí ya. Vamos a sumar para allá. Ya, ¿cierto? Esto, vamos aquí a solución original. ¿Qué nos dice? Que 1,3 es 25. Que 2,1 es 5. Que 2,2 es 35. Que 3,1 es 25. Y que 3,4 es 5. Veamos si se nos cumple lo que necesitamos. Obviamente todo lo demás es 0. 25 oferta, 40, 30, tal cual está arriba. Y por columna, 30, 35, 25, 5, 30, 35, 25, 5. Ahí está, ¿cierto? Pueden comprobar que la solución efectivamente reparte todo lo que las plantas tienen y va. ¿Dudas? ¿De cuánto estamos? 28, 5. ¿Sí? ¿Dudas o no? ¿No? Ya. Si no hay dudas, vamos a ir a ver la otra situación. Pop, 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 pop. Yeah. 28 del 5 del 2020. Ya.
Este modelo obviamente es el original, después también se lo voy a subir con el resto, pero ahora necesitamos hacer el otro problema. Vamos a, este es original y vamos a duplicar esta hoja, crear una copia, ampliado le vamos a poner y vamos a borrar aquí varias cosas porque obviamente necesitamos ya después, ¿cierto? Vamos a llegar a su momento a volver a escribir el problema en Excel como queremos, pero ya no necesitamos esa tabla. Vamos a borrar eso también y vamos a ir acá arriba. De hecho, esta por ahora la vamos a borrar y tenemos, ¿cierto? Esto que era originalmente, ¿cierto? Los gastos que nos daban, ¿cierto? Las 3 plantas, las 3 ciudades, sus demandas, su oferta. Pero aquí, ¿cierto? Vayamos a recordar lo que el enunciado nos decía. Que era particularmente, ¿cierto? En este caso el problema era el mes de agosto, que las demandas se incrementan un 20% en cada una de las 3 ciudades. ¿Qué quiere decir eso? Que estos valores 30, 35, 25 ya no son, ¿cierto? Los valores que yo tengo efectivamente como demanda. Son un 20% más, así que por lo tanto tengo que incrementarlos. Y eso sí, 36, 42 y 30 es mi nueva demanda, ¿ya? Y esto es lo que tengo que ir acá a reemplazar. Los costos obviamente siguen siendo lo mismo, eso no tiene por qué variar, pero ahora, ¿cierto? Mi demanda es mayor. ¿Y qué pasa? Ese menos 13, ¿qué es lo que me está avisando? Antes era más 5, ahora quedó menos 13. ¿Por qué me cambia de signo y qué está significando? Lo primero es que no hay una igualdad entre la demanda y la oferta. Exacto, sí. ¿Y qué más? Ahora, ¿para dónde está el desbalance? Pero la oferta, O sea, claro, en realidad, bueno, si hablamos de desbalance, o sea, aquí como que existe para los dos lados, lógicamente, porque uno sobra o el otro falta. Pero cuando necesitamos, en el fondo, igualar, o sea, tenemos que equilibrar un sistema, siempre hay que fijarse dónde está el mayor, ¿ok? En este caso, si suman, por ejemplo, las demandas, me dan 108 ahora, y las ofertas, ¿cierto? Son 95. Entonces, estos 13, ¿cierto? Digamos, demanda excesiva. Y aquí, ¿cierto? Es donde viene lo que les decía, lo que uno un poco después haciendo hartos ejercicios como que ya empieza a aprender cómo tratarlo. Incrementamos la demanda el 20% como se pedía y después, claro, nos dicen que otra red nos puede suministrar eso extra, lo que no alcanza nuestra red original a tener, por 1000, ¿cierto? Por millón de kilowatts extra, que obviamente será nuestro costo. Y la red no está enlazada a la ciudad 3. Perfecto. En este caso, ¿cierto? Lo que tengo que hacer es, bueno, agregar aquí una fila. Porque esta cuarta, ¿cierto? Esta cuarta planta, en realidad, para mí, ¿cierto? Es esta red externa de la que me están hablando, ¿ya? Esa red externa es la que cuesta 1000. Y esos 1000 pueden ir, ¿cierto?, a suministrar energía a la ciudad 1 o la 2. No puede a la 3. Si no puede a la 3, ¿qué pongo ahí? También vimos un poco un caso así en la... ¿Qué es lo que había que poner cuando había una combinación prohibida? ¿Se acuerdan? Era un numerito en particular.
O sea, un pseudo numerito, no era ni siquiera un número. Recuerden que en estos casos, cuando yo no puedo, o sea, el 4,3 no puede existir, yo no puedo asignar un valor ahí a la variable, ¿ya? Tiene que ser 0. Y ahí es donde aparece, ¿cierto?, la M, que es un reconocimiento, en el fondo, de una prohibición de asignación. Eso es cierto lo que significa la M. Después, en el modelo, cuando yo lo resuelva, le tengo que dar efectivamente un número. Y ahí, obviamente, tenemos que buscar un número que, como yo les decía, sea mayor que cualquiera de los demás coeficientes. Que sea, por ejemplo, 100 veces mayor que cualquiera de los otros coeficientes. Como aquí el mayor es 1000. Por ejemplo, si en este cuadro ponen 100.000 o ya 10.000 con que pongan, obviamente ya será suficiente. Esa es la idea. Simplemente un costo significativamente mayor que todos los demás que tengan. Y aquí sí, así, en esta estructura, esta cuarta planta, que en el fondo es una red externa, puede suministrar energía a la ciudad 1 y 2 al costo de 1000. Pero aquí viene, ¿cierto?, el temita de cuánto pongo ahí, de oferta. Porque, ¿cierto?, si vemos el enunciado, esa red externa no tiene limitación de cuánto puede suministrar. Y por lo tanto, ¿cierto?, si no tiene limitación, yo obviamente aquí no puedo poner infinito, eso no existe. Tengo que poner un número que me permita trabajar con el modelo. O sea, que efectivamente me cuadre oferta y demanda. ¿Qué número podría ocupar y por qué podría ocupar ese número? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué sería sensato? No es tampoco, no se complique mucho la vida, si es una cuestión bien de sentido común. ¿Qué podría ser? Piensen que estos costos son los más altos. Eso en realidad les da la pista más o menos de qué hay que hacer. ¿No? ¿Ninguna idea? Bueno, acá, ¿cierto? Con que yo considere los mismos 13 que me están faltando, bastaría. ¿Por qué? ¿Por qué 13? Porque, como les decía, el costo aquí es el más alto, ¿de acuerdo? Y esto es una minimización de costos. Entonces, por nada del mundo, digamos, la solución va a ocupar más de lo estrictamente necesario de estos costos, de los mayores. Y como 13 es justo lo que me está faltando para que yo, ¿cierto?, tenga toda la capacidad que necesito, yo sé de seguro que solo 13 de estos millones de kilowatts van a ir en esta fila y no más que eso, ¿ya? Y todo lo demás se va a repartir en los costos menores. Siempre funciona así, ¿ok? ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo? Aquí el costo menor es 300, ¿ya? Y obviamente el más alto de los antiguos es 700. Si yo hubiese tenido un costo entre 300 y 700, ahí la cosa se complica bastante más. ¿Por qué? Porque resulta que en el fondo, ahí sí tengo la posibilidad de que en realidad esta red externa le compre mucho más del mínimo necesario, que son esos 13. Podrían en realidad comprar parte de lo que las plantas originales estaban ofreciendo, que convenga más comprarlo afuera que las plantas originales. Y ahí el ajuste que hay que hacer es totalmente distinto. Vamos a ver un poco más adelante ejercicios de ese tipo, que hay por ahí, hay algunos. Y pues digamos, siempre al final se puede, pero hay que usar en realidad mucha lógica de ver de a dónde podría sacar en el fondo los recursos que necesitan y qué le conviene más. Y aquí, digamos, lo bueno, entre comillas, es que como es minimización de costo y necesariamente se satisface toda la oferta y la demanda, eso a veces facilita un poco el cómo hacer esos ajustes, ¿ya? Pero como digo, más adelante nos vamos a meter en esos problemas. Por ahora, este ajuste basta. Como es el costo más alto,
yo sé que por nada del mundo me va a comprar más de lo mínimo necesario y que ese mínimo es 13, que es justo lo que necesito para que cuadre. Ahora sí, aquí tengo mi tabla, el de la segunda versión, mi tabla de transporte completa de la segunda versión. Aquí obviamente vamos a tener que insertar una nueva fila porque también, ¿cierto?, la tendremos que considerar en nuestra solución. Después cuando leamos la solución, ¿cierto?, también nos va a aparecer aquí. Esa tablita, bueno, es solamente un cálculo. Volvemos a escribir esto, ¿cierto?, como nuestro problema, pero bueno, a la m, como les decía, hay que darle un valor, ¿cierto?, específico en este caso para el modelo. Podemos, por ejemplo, yo les decía que una forma de hacerlo es que sea el máximo de alguno de los valores anteriores, en este caso 1000, y simplemente le decimos que sea 100 veces ese 1000, ¿ya? 100.000, por ejemplo. Solamente, como digo, la regla es que sea básicamente un número significativamente más grande que el resto, ¿ya? Ahora, de nuevo, 600 por x11 más, era lo mismo que teníamos antes, pero aquí sigo, bueno, ahora son 3 columnas, yo tenía antes 4, ahora solamente 3, y lo bajo, ¿cierto? Y ahora sí yo tengo 4 filas. Mi función objetivo, sigo ocupando, fíjense, la misma que ocupé antes como fórmula. La diferencia es que el último término ahora para mí es mi 100.000 por x43, que lógicamente es el término que yo quiero que excluya. Y en ese último más, igual como lo hicimos antes, le ponemos el punto y coma. ¿Ya? Aquí está mi función objetivo nuevamente, siguiendo la misma fórmula que usé antes, retuve solamente la primera, retuve la pura esquina y extendí ahora de acuerdo a la forma, ¿cierto?, que tiene este nuevo problema. Vamos a Lingo, minimizar, igual, a agrandar. Por aquí, ahí. Vamos a copiar esto. Pegado especial, texto sin formato y nuestra función. Ahora nos quedan 4 líneas, lógicamente, no hay ningún problema eso. De hecho, la pueden subir, o sea, si acá arriba borran el espacio, ¿cierto?, les va a subir. Si eso no hace ninguna diferencia, como le digo, físicamente, el donde esto esté ubicado mientras no encuentre el punto y coma. Eso es todo. Ahora, yo quiero, por supuesto, hacer las restricciones. Y vamos a ir a ver eso. Teníamos en delante, ¿cierto?, esto, retuvimos la x11, que era la esquina, ¿cierto?, nuestra primera variable, para que pudiéramos extenderla. Y esto, ¿cierto?, para acá, 4 para abajo. Ahora tenemos variables 4 algo, 4.1, 4.2, 4.3, que en el anterior no la teníamos. Y en la última columna, el 1.3 en este caso, el último es, no es un más, es un igual, porque eso ahora sí, para mí pasa a ser el fin del lado izquierdo, ¿cierto? Y lo mismo que hice en delante, 25 punto y coma, ¿cierto?, para la primera, y lo arrastro para las demás, 40, 30, y también mi nueva ecuación, ¿cierto?, mi nueva restricción, la 4.1, 4.2, 4.3 con 13. Ahora, ¿cierto?, por delante yo tenía 3 y 4, ¿cierto?, mis 7 restricciones, ahora son 4 y 3, siguen siendo 7 restricciones, pero tengo una más del primer tipo y una menos del segundo tipo. ¿Ya? Copio esto, me voy a Lingo. Pegado especial, texto sin formato. Ahí está. Barrido a través, ¿cierto?, de los destinos de cada uno de los orígenes. ¿Ya? Se ve, ¿cierto? Se mantiene el primer índice en cada restricción
va variando a través del segundo. Que es, yo les decía, lo mismo que leer esto a través de las filas, leer los índices a través de las filas. Y ahora necesitamos lo otro, leer a través de las columnas. Para eso, ¿cierto? Tenemos que hacer casi lo mismo. Recuerden que aquí había un pasito más. Acá, al llegar al... Ahora necesitamos leer por columna. Entonces, mi primera restricción sería 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1. Eso es igual, ¿cierto? Al lado derecho. Que me... Aquí, me cambié eso. Ya. Ahí. ¿Cierto? Leída a través de la columna están las tres restricciones que yo necesito. Y el lado derecho, la constante, es lo que está acá, 36, 42, 30. Pero obviamente con el punto y coma que se necesita para el INCO. Ya. Mis columnas son, de nuevo, mis restricciones. Entonces copio y voy a hacer el pegado especial traspuesto. Pegado especial traspuesto valores. Y ahí tengo, ¿cierto? Lo que necesito. Un barrido a través, ¿cierto? De mantener el segundo índice fijo en estas ecuaciones y variar, ¿cierto? A través del primero, todas. Varía el primero, se mantiene el segundo. Varía el primero, se mantiene el segundo. Y tengo tres restricciones porque ahora son tres destinos, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? Se dio vuelta. Vamos acá, edit, pegado especial, texto sin formato. Y listo. Y ahí está todo este nuevo modelo escrito. Antes de resolverlo, ¿dudas de esta parte, de alguna cosa? ¿No? Ok. Entonces vamos a resolverlo, a ver qué nos da. Global Opt 49710, ¿ya? Lógicamente es más caro que el anterior porque el anterior, ¿cierto? Era básicamente menos consumo y alcanzaba con los costos originales. Ahora tengo costos mayores, ¿cierto? Que tengo que ocupar y encima más consumo. La solución, ¿cierto? Me interesa en particular aquí qué asignación fue lo que hice. La planta 1, que es de las originales, envía 25 millones de kilowatt-hora a la ciudad 3. La planta 2 envía a la segunda ciudad 40 millones de kilowatts, ¿cierto? La planta 3, también de las originales, manda 23 millones de kilowatts a la planta 1, hacia la ciudad 1. Y la misma planta 3, fíjense, manda 2 millones de kilowatts a la planta 2 y manda 5 millones de kilowatts a la ciudad 3. ¿Ya? La planta 3 está mandando a las tres ciudades energía. Y es la red externa suministra solamente a la 1, con 13. Ahí toda la compensación viene en una sola asignación. Así que esto lo vamos a traspasar en la otra tablita, ¿cierto? Para ir comprobando. 1, 3 es 25. 1, 3, 25. 2, 2 es 40. Y aquí viene, ¿cierto? La diferencia. 3, 1 es 23. 3, 2 es 2. 3, 3 es 5. Y 4, 1 es 13. Y nuevamente, ¿cierto? Aquí podemos ir a ver la comprobación. Por fila, 25, que es la oferta que tenía. Por fila, 40, que es la oferta que tenía la planta 2. Por fila, 30, ¿cierto? Que
que es la oferta que tenía. Y aquí, ¿cierto? Podemos apreciar que en realidad esto lo distribuyó hecho todas las ciudades, como les decía, ¿cierto? Eventualmente eso puede pasar. Y la cuarta, ¿cierto? La red externa, que nosotros sabíamos que no iba a suministrar más que 13 por el hecho de ser la más costosa y porque solamente en ese caso necesitábamos 13 adicionales, obviamente cumple con los 13 a través de la fila. Por columna, la ciudad 1 recibe de la planta 3 y de la planta externa y hace sus 36. La ciudad 2 recibe 40 de la planta 2 y 2 de la planta 3 y hace sus 42. Y la ciudad 3 recibe 25 de la planta 1 y 5 de la planta 3 y eso hace sus 30 de demanda. Acá abajo obviamente me faltó esta fórmula, por eso está descuadrada. Ahí sí. Y aquí tengo, digamos, la nueva situación, que era lo que yo obviamente me interesaba saber. Podemos obviamente calcular aquí la función objetiva, sería multiplicarlo de arriba con lo que está acá abajo para tenerla, digamos, en esta planilla, pero cierto, igual es obviamente el mismo número que aparece acá en el lingo. Vamos a cerrar esto. Y vamos a ver si me lo saco. Ya. Dudas por ahora, mientras guardo esto. ¿Alguna duda? No, profe, yo no. O sea, creo que tengo que ir paso a paso y despacito para que me Sí, sí. quede bien en la Sí, mente no, los de pasos hecho. que hay que hacer. Sí, sí, de hecho, o sea, por eso también, bueno que esté el video porque repasen harto esto. Tiene, como ven, eh, hay, o sea, parte, lógicamente, es el tema de darse cuenta cuando necesitan destinos falsos, orígenes falsos, cómo hacer el ajuste. Esa ya es una parte de la historia. Y una vez que tienen construida la tabla, ¿cierto? Que está cuadradito y todo el tema, y tienen los coeficientes asignados y qué sé yo, lo otro ya es como súper mecánico, que en el fondo es escribir las ecuaciones, ya sea vayan a resolverlo por Excel o vayan a resolverlo por Lingo. Lógicamente que aquí básicamente la experiencia o la habilidad la van a ganar, ¿cierto? En la medida que hagan estos ejercicios simplemente. Esto en realidad, una vez que gana la habilidad, lo pueden hacer rapidísimo. O sea, yo ahora he hecho eso muy paso a paso, pero literalmente la construcción del modelo, una vez que lo hayan hecho varias veces, no les va a tomar ni 5 minutos terminar con el modelo en Lingo corriendo. En ese sentido, yo encuentro que es eh, quizás más lento el ingreso en Excel, porque hay que hacer la tabla, poner los unos en diagonales y toda esa historia, ¿cierto? Tiende a consumir más tiempo que hacer esto, ¿ya? Pero esto, claro, como decía, esto es meramente una pillería para efectos de poder escribir rápidamente, ¿cierto? Todas las combinaciones. Ahora, igual ustedes pueden tipear en Lingo todo esto, pero como les decía, también es un poco riesgoso por el hecho que son tantas las combinaciones que perfectamente se pueden equivocar en cualquier índice y obviamente le puede dar un resultado que tampoco es, ¿ya? Así que eso, con este ejemplo, tenemos esa situación. Si no hay dudas, ya no nos queda tanto tiempo como para ver otro ejemplo, pero ¿qué podríamos hacer? A ver, les voy a subir, por supuesto, esto después para que tengan todos el archivo original. Quiero ir a la guía. Después, a ver, transporte, podríamos ver un problema de producción más que esto. Acá, digamos, bueno, si ven el resto de la guía que dice problemas de transporte, hay varios otros ejemplos, ¿cierto? Eh, Similares de alguna u otra manera, ¿cierto? Aquí hay siempre pequeñas adaptaciones que hacer. Hay que ir un poco descubriendo eventualmente cuáles son las pillerías, entre comillas, que existen, ¿cierto?
y desde eso, obviamente, construir finalmente la tabla de transporte. Por ejemplo, este problema, ¿cierto? Aquí hay toda una interpretación que hacer, obviamente, antes de llegar a hacer la, digamos, la tabla final. Y normalmente pasa así, o sea, no siempre todos los problemas van a ser tan bien portados que les den inmediatamente, ¿cierto? Una tabla que sea los costos con orígenes y destinos inmediatamente, ¿cierto? A veces, ¿cierto? Hay que procesar un poco los datos para llegar a eso. Lo que me interesa, no sé, como digo, o sea, dudo que ahora alcancemos, pero que vean la otra guía que existe. Hay una que se llama Guía de Problemas de Transportes, otros casos, ¿ya? Esa, parece que me está mucho tiempo afuera. Esta otra, ¿cierto? Si ustedes vamos a ver, de hecho, la próxima clase ya vamos a ver un ejemplo de aquí. Son en realidad problemas más de producción, ¿ya? Casi creo que todos son de producción, a ver. Son asignación de máquina, demanda. Las ofertas, ya, ese otro. Sí, son problemas de producción de de una manera u otra. Vamos a hacer uno de estos ejercicios, ¿ok? Que también tienen en el fondo son parecidos un poco a los problemas, ¿cierto? Que vimos el test de las turbinas. En cierta medida son un poco así, ¿ya? Y son de todos modos, ¿cierto? Entre comillas, se puede hacer el paralelo al modelo de transporte y por lo tanto, lógicamente, resolverlos a través de la metodología que vimos. Pero siempre, ¿cierto? Aquí la pillería viene en cómo leer, dónde está la situación de transporte, ¿ya? Ahí vamos a elegir obviamente cuál de todos estos podemos utilizar. Hay distintas naturalezas, todos tienen como su propia, digamos, truquito por ahí, un poco distinto, y vamos a elegir quizás cuál es el que más nos conviene, sobre todo para ir aprendiendo esas transformaciones que se necesitan hacer a veces, ¿ya? Pueden echarle una mirada, lógicamente, a los enunciados antes, y de todos modos, en algún momento podemos hacerlos todos, ¿cierto? Más adelante, ¿ya? ¿Alguna duda general, pregunta? ¿No? No, profe, yo no. Solo lo que le comenté que igual usted va rápido, creo que va un poco rápido, entonces igual es difícil seguir el Ya. hilo entre las No, fórmulas, entre tanto X, entonces eso, un poco más de práctica, ¿no? ya, pero, o sea, igual también, o sea, si interrúmpanme, si no hay ningún problema, si quieren que repita algo, Sí. lo repito, si no hay ningún, por eso, sí, pero tienen que No hablar, sé si sí, pues si no se quedan callados no me sirve mucho. se entiende bien, pero eso es como un poco el tema Práctica, de la no, sí, fórmula, cuando, bueno, en sí, mi caso yo no manejo, o sea, manejo Excel sí, pero al revés y al derecho con fórmula no tanto, entonces igual como que ya. ahí me quedo un poco rasado. Sí, no, sí, mira, sí, como esto sí, como te digo, es mucha práctica y la ventaja es que la estructura siempre es la misma, entonces en el fondo, una vez que dominas eso, en realidad te empiezas a ir súper rápido. También, o sea, todo el año pasado pasaba lo mismo, o sea, al principio igual era la parte complicada, era precisamente la introducción a Excel y los pasos y toda la historia, pero ya después de un par de semanas que estuvieron haciendo ejercicio y viendo ejemplos, ya obviamente lo dominaban súper fácil. Pero hay que repetirlo, hay que hacerlo varias veces y siempre como son los mismos pasos, en el fondo ya es más rápido de procesar. En realidad el desafío, el verdadero desafío está al principio, en realidad cómo interpreto la situación como transporte, cómo me doy cuenta que me falta, si algo me falta, me sobra, los coeficientes, si yo tengo que inventar coeficientes, qué coeficientes tengo que inventar y así. Eso en realidad es mucho más variable y puede quitar más tiempo, pero una vez que tienes la tabla cuadradita, de ahí en adelante en realidad esa es mecánica, esa es pura práctica. ¿Ya? Ya, profe. Bueno, si no hay más dudas, nos vemos la próxima semana y ahí seguimos, ¿cierto? Viendo otro ejemplo. ¿Ya? Ok, chao, chao. Bueno, listo. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao. Gracias, cuídese.